Ya, profesora. Buenos días, Eric. ¿Cómo estás? Por aquí estamos bien, gracias a Dios. Por acá bien, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Fino. Bueno, mire, buenos días. En la materia de Administración de Sistemas de Información, estamos hoy con la actividad síncrona número 5 y el tema de hoy vamos a hablar de las bases de datos en los sistemas de información. Aunque no es una materia directamente donde vamos a aprender a desarrollar bases de datos, la idea de esta actividad es conocer la relación e importancia que existe del manejo de una base de datos en los sistemas de información y por ende en la administración de un sistema de información se necesita tener bases de datos. Entonces vamos a entrar en el contenido. Ok, fíjense. Puedes visualizar la pantalla y Sí, profesora, sí se ve. bueno, primero vamos a conocer el concepto de lo que es una base de datos. Una base de datos que es tan primordial en un sistema es un conjunto de datos, un banco de datos, donde vamos a almacenar esos datos que luego de procesarlos nos permite obtener una información. Y por supuesto estos datos están organizados de manera lógica. Muchas veces utilizamos tablas o archivos para almacenarlos y luego nosotros esos datos los podemos obtener o recuperar, le podemos hacer un análisis y podemos obtener lo que es información. Y luego cuando tenemos la información podemos tomar decisiones en base a esa información. Por supuesto, tenemos muchas y diversas tipos de bases de datos y de datos que podemos almacenar según el tipo de datos que estemos manejando en un sistema. Entonces, anteriormente los sistemas manejaban datos manuales y se vio la necesidad de la evolución en el manejo de los datos. Surgieron entonces el manejo de lo que llamamos bases de datos, de cómo almacenarlos y organizarlos para ser utilizados en su debido momento. De tal manera que en el área de la computación surgieron entonces el hardware donde se podía almacenar estos datos cuando anteriormente se utilizaban carpetas, escritorios con datos manuales y era difícil tener acceso, sobre todo cuando ha evolucionado tanto lo que es la estructura de una empresa. De tal manera entonces que aparecen los llamados sistemas manejadores de bases de datos que podían ayudar a gestionar estas bases de datos de tal manera que pudieran estar ordenados, de fácil recuperación y el poderlos automatizar mediante el uso de lo que son las interfaces digitales que usan los manejadores de los sistemas. Por supuesto, existen diferentes estructuras que han venido evolucionando. Al principio hablábamos de estructuras jerárquicas, luego apareció la estructura relacional, que más que todo era el manejo de SQL, donde se podían hacer tablas relacionales. Incluso surgieron muchos conceptos en cuanto a claves de acceso, claves primarias, claves secundarias, claves foráneas y la estructura de cómo manejar esos campos o esas tablas, incluso existiendo normas, la normalización de las bases de datos, hasta incluso 5 normas, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta forma normal para el manejo de bases de datos relacionales. Por supuesto, hoy en día ya con los conceptos de manejador de orientado a objetos, se hace un enfoque quizás un poco diferente del manejo de los datos, porque ya entonces surgen conceptos como objetos, el manejo de clases,
el manejo de relaciones de herencia entre unas clases y unos objetos, que también es un enfoque de cómo trabajar las bases de datos. Muchos, bueno, cuando ya han visto la materia directa de lo que es una base de datos, conocen más los conceptos de lo que son las bases de datos relacionales y las bases de datos orientadas a objetos e incluso bases de datos no SQL, que también traen otros conceptos del manejo y las estructuras de base de datos. Por supuesto, hay empresas, corporaciones donde se manejan gran cantidad de datos, donde la estructura no es una base de datos sencilla, sino ya aquí habla de grandes cantidades de datos o big data, y se hablan de las bases de datos muy numerosas que manejan o se hacen transacciones diarias o actividades que tienen acceso a esas bases de datos, y en este caso se debe conocer entonces unas estructuras más robustas para el manejo de estas bases de datos. Incluso manejadores de bases de datos como Oracle, Power BI, SQL, entre otros, que ayudan a la organización, a las grandes organizaciones, al manejo de esa gran cantidad de datos. Lo que quiere decir que es importante el manejo de las bases de datos en la administración de los sistemas de información. No podemos concebir una organización o una gran organización que nos tenga organizados sus datos de tal manera que pueda tener acceso a ellos cuando lo requiere y en tiempo real. ¿Okay? Porque sabemos que la información es válida en el momento real. No me sirve de nada una información que no está al momento cuando la necesito. Entonces, para poder tener esto, yo debo tener dentro de la estructura organizativa el manejo de bases de datos que me apoyen en el proceso de la administración de un sistema de información. Existen diferentes tipos de de bases de datos. En forma general tenemos bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Cuando hablamos de estáticas, son de esos datos que están allí de forma histórica, que a lo mejor no los tengo constantemente consultando ni modificando, pero están allí para el momento en que se requiera alguna información histórica o estadística. Y están las bases de datos dinámicas que están en constante movimiento, sea consulta, sea grabar información nueva, es decir, actualizándose y reorganizándola. Y aquí serían más dinámicas. Tenemos también según su estructura, ya había hablado entonces de algunas estructuras. Aquí tenemos las estructuras jerárquicas, que eran las que se usaban en forma de árbol, con nodos de información. Luego aparecen las bases de datos de red, que son las bases con registros conectados en forma jerárquica a través de enlaces de red de información. Y las bases de datos relacionales, una de las más manejadas actualmente, con lo que es la información de las relaciones entre tablas mediante el uso de claves principales, claves secundarias y claves foráneas, donde existen un conjunto de campos. Estos campos forman los registros y los registros formarían lo que llamamos tablas. También están las bases de datos multidimensionales, que son aquellas que se ordenan en tablas, pero en este caso añadiendo un campo por cada métrica o hechos registrados. Se llaman multidimensionales porque tienen una visión como de cubo, el cubo mágico que llamamos, con varias dimensiones, y son muy utilizadas por grandes organizaciones donde deben conocer, por ejemplo, una organización como la Pepsi-Cola debe conocer un momento dado la zona donde tienen los productos que está ofreciendo, los clientes que están interesados en esos productos. Es decir, tiene multidimensiones o visiones donde ellos necesitan ubicar los datos o ubicar la información. No son simplemente tablas bidimensionales donde simplemente existe una visión o dos visiones. Cuando hablamos de grandes organizaciones, hablamos de bases de datos donde necesitan visiones de diferentes puntos y zonas. Y tenemos también las bases de datos orientadas a objetos,
que es donde estamos hablando entonces ya de una visión de objetos, clases, herencia, polimorfismo, que son conceptos manejados en la base de datos orientada a objetos directamente. Como les dije, ya esto es un tema de la materia base de datos. Aquí entonces lo que estamos buscando es la visión e importancia de tener esos datos organizados, ya sea por alguna de estos tipos de bases de datos, de tal manera de que a la hora de manejarlos, tenerlos a la mano y poderlos obtener en tiempo real. También tenemos base de datos según su contenido. Tenemos base de datos bibliográficas que contienen datos de materiales de lectura, revistas, libros, conocidos como metadatos. Tenemos base de datos de textos complejos, donde hablan de digitalización de fotografías, imágenes. También tenemos diccionarios con unos enormes datos personalizados, donde puedes tener correo electrónico, números telefónicos, documentos de identidad, ya que estaríamos hablando como base de datos, puede ser de personal de una empresa, de estudiantes. Podemos tener bases de datos especializadas, técnicas basadas en la información especializada que se requiere de un sistema. Tenemos ejemplos de base de datos. Tenemos guías telefónicas, archivos personales. Una empresa puede tener archivos personales de sus empleados, de sus clientes, de sus proveedores. Puede tener archivos de productos, inventarios, es decir, que según el tipo de sistema, podemos hablar de sistema contable, donde tenemos archivos de cuentas, eh, inventarios de productos y stock de productos, es decir, una cantidad de datos que se requieran para tomar decisiones, si sustituir un producto, si renovar un inventario, si aumentar o disminuir las ventas, es decir, que esta información que yo obtengo de los sistemas de información vienen de unos datos que están almacenados y guardados, que una vez procesados me dan una información para tomar decisiones. Por supuesto, tenemos datos de transacciones diarias, pero también tenemos datos, por ejemplo, estadísticos que me pueden servir de base para aumentar o disminuir o tomar la decisión de aumentar o disminuir un precio de un producto o cambiarles el color, por decir algo, o alguna estrategia que pueda tomar la directiva en cuanto a lo que es las ventas o comprar un producto o disminuir los costos, etc. También existen, bueno, bibliotecas públicas con grandes cantidades de datos, de registros de personas, de títulos, de libros. Tenemos registros de transacciones, que este sería, como les dije, cuando manejamos transacciones diarias, donde se maneja mayor cantidad de datos. Podemos hablar de un historial médico, donde se actualice información con respecto a salud, diagnósticos, tratamientos, etc. Estos serían algunos ejemplos, pero el campo de lo que es la base de datos y los tipos de información que podemos guardar allí es bastante extensa, porque existen gran variedad de sistemas de diferentes niveles, nivel básico, transaccional, operativo o estratégico, donde la visión de los datos se transforma de acuerdo a las necesidades y requerimientos. Entonces, es importante entonces el manejo de las bases de datos y el tener las bases de datos al día. Si tenemos bases de datos corrompidas o con información errónea, por supuesto la información que nosotros vamos a obtener va a ser falsa. Por lo tanto, es importante que cuando nosotros creamos sistemas de información, validemos la entrada de esos datos de tal manera que se mantengan lo mejor, lo mejor posible, para garantizar que lo que tenemos como información sea valedera y no información falsa, que por supuesto nos lleve a cometer errores en, algún proceso que estemos manejando. Por eso entonces que es importante lo que son las validaciones. El buen uso de los sistemas desde la entrada, como estamos almacenando esos datos allí en las tablas, si estamos hablando de bases de datos relacionales, lo que es el proceso de normalización, que son las normas que le había dicho,
para lo que es la estructura de la base de datos, de tal manera que no haya redundancia de datos o información falsa o información repetida que no validen la toma de decisiones. Por eso que hay muchas organizaciones donde cuidan mucho lo que almacenan, lo que guardan y cómo lo procesan. Bueno, esto es la actividad hoy. Iris, dame tu opinión, tu experiencia del tema para complemento. Sí, claro, profesora. Bueno, a la base de datos hoy en día, son realmente importantes, sobre todo para la mayoría de los sistemas o los software que usamos hoy en día. La mayoría se conectan a internet y tienen usuarios y todo eso. Entonces, uno de los retos que sí veo hoy en día con las bases de datos es cómo hacerlas más eficientes, porque como usted mencionó, hay empresas que tienen bases de datos gigantescas. Entonces, el buscar una celda o buscar un parámetro en específico, algún usuario en específico, entre todas las tablas, suele tardar bastante. Entonces, hoy en día como que la gente anda buscando soluciones que permitan que la búsqueda entre esas bases de datos gigantescas no demore tanto tiempo, ¿no? Para poder agilizar los tiempos de respuesta a los usuarios. Exacto. Y tienes toda la razón. Fíjate que una empresa que son globalizadas, que no solamente trabajan a nivel de un país, sino son internacionales y tienen sedes en diferentes países, son empresas u organizaciones donde su estructura de base de datos debe ser muy óptima en la búsqueda de información, porque no trabajan solamente con una tabla. Ah, no, mira, es una tabla lo que tengo. No, es una gran cantidad de datos, este, diferentes zonas, y tienes diferentes países, diferentes visiones, y hay un concepto de lo que llamamos Data Warehouse, que muchas de esas organizaciones buscan esas estructuras organizativas de manejo de su base de datos multidimensionales. Allí el proceso de creación y mantenimiento de esa base de datos es bastante compleja. Es bastante compleja, e incluso la manejan diferentes personas en el área de informática. No es una sola persona. Y cuando se hace el levantamiento de la información para crearla, es un proyecto bastante extenso. Y mantenerlas también, mantener el acceso, mantener la información que está allí. Y también la parte de la seguridad, porque manejan gran cantidad de datos que no pueden darse el lujo de que se los hackeen o se los alteren o se los roben. Sí, correcto, profesora. Y justamente también mencionando sobre, que usted mencionó lo de las bases de datos relacionales. Lo que sí he leído mucho sobre, hay empresas grandes que tienen bases de datos grandes que optaron por la solución de, ¿cómo es que se llama? De poner dos bases de datos, es decir, una base de datos relacional y una no relacional. ¿Para qué? Para escribir datos con la relacional y con la no relacional leer, ya que la no relacional es más rápida al momento de leer datos en bases más grandes que la relacional. Entonces, como que usan ese doble base de datos para eso, pues para como que agilizar las respuestas de los servidores. Sí, sí. Fíjate que lo que pasa, el concepto relacional es un concepto que tiene ya muchos años en el mercado, pero y muchas organizaciones empezaron usando estos conceptos, pero se dieron cuenta o es que existen actualmente las bases de datos orientadas a objetos y las bases de datos no relacionales, que les permite incluso mayor agilización de lo que es el proceso. Entonces, bueno, yo pienso que eso está dado por los requerimientos, como en todo sistema, los requerimientos y las necesidades que esa organización tenga en su momento para manejar una determinada base de datos o compartir un tipo de base de datos o varios tipos de base de datos según lo que la necesidad o el requerimiento en ese momento, por supuesto. Bueno, Iris, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Fino? ¿Estás fino por allá? Todo. Sí, ahorita esta semana un poco
full porque, ¿cómo es que se llama? A nivel de gerencia tomaron la decisión de que querían entregar el producto que estamos desarrollando 10 días antes de lo que se Wow. planificó en un inicio y pucha, entonces nos pidieron que esta semana trabajemos del domingo a domingo para poder sacar eso como la gerencia lo pide. Y son cosas que pasan, ¿no? Gajes del oficio, como quien dice. Uno tenía planificado una época, un tiempo, pero de repente si negocio decía otra cosa por algo de presupuesto o cualquier cosa. Porque, o sea, yo sé que son dirigentes, ¿no? De la compañía, no lo hacen porque simplemente se les provocó, y menos en un banco transnacional como el que yo me encuentro. Pero sé que son decisiones difíciles de tomar y que las manejan por cierto, no sé, o sea, a lo mejor yo todavía no puedo, no comprendo porque estoy muy abajo el porqué de esas decisiones, pero son cosas de pase, entonces uno como ingeniero, o bueno, casi ingeniero, tiene que como que adaptarse, ¿no? Para poder sacar los requerimientos pedidos por la organización. Fíjate tú que en la parte de administración, los conceptos de Fayol y eso que fueron los que hacen la administración clásica y la administración moderna. Claro, ellos hablan de una fase de la parte administrativa que es la planificación, el control, la ejecución, ¿verdad? Y cuando tú hablas de eso, por ejemplo, adelanto un proyecto de 10 días, ahí tienen ellos sus razones, ya sea porque han hecho una planificación, pero hay variables externas que solamente ellos, allí en tu empresa donde tú estás, que ellos manejan. Y según tu necesidad, dicen, bueno, mira, aquí hay que adelantar estos 10 días porque si no vamos a tener pérdidas o no vamos a alcanzar los objetivos. Entonces, allí es donde ponen a correr a todos, como que dice todo el mundo tiene que, bueno, mira, que hay que ajustarse 10 días menos. Lo que pasa es que para uno que de repente se ha planificado, este, o se ha organizado en el trabajo, no se le hace a volverse a adaptar a esos nuevos, a esos lineamientos urgentes, lo ponen a correr a uno. Sí, pero bueno, queda en uno como que trabajarlo, ¿no? Sí, claro, claro. Y como dices tú, de domingo a domingo. Sí, de domingo. Lo bueno es que los domingos los pagan doble acá. Eso Ah, es algo bueno, positivo. esa es una motivación. Sí, Mm. Bueno, Iris, te dejo entonces para que continúes en tus actividades. Como siempre, gracias por conectarte. gracias a usted, profesora, por la clase. La próxima, Dios mediante. Igualmente que me felicidad. Chao, chao.